intercambiando, cobradores de impuestos, el olor de los animales, del tráfico de especias, y estar desprevenidos en alguna acción de nuestra vida cotidiana, y de pronto aparece una figura vestida de blanco, con una indumentaria y un atuendo como de aquel que enseña, y esta persona se acerca y nos llama y nos dice que le sigamos. Y en ese mismo momento no poder resistir a ese llamado y sentir que el solo hecho de mirar a esta persona que es Jesús genera tanto impacto, algo tan grande, que quizás algunos de los que están en ese mercado no se enteran, pero cuando Él dice nuestro nombre y nosotros nunca le habíamos visto, en ese momento quedamos prendados a Él, como si un efecto de lazo invisible, de fuerza, de polaridad, de magnetismo, nos atrajera hacia Él. Y una sensación nos acompaña como de conocerle de antes, como de una sensación de este momento yo ya lo había vivido. Y comenzamos a seguirlo. Y vemos que donde hablaba se hacen tumultos. Y comenzamos a enamorarnos de su palabra y de su enseñanza. Porque cada cosa que dice la valida con hechos, porque predica con autoridad y porque no solamente nos atrae su palabra, sino que vemos que la acción sobrenatural de Dios está sobre él. Pone sus manos sobre una persona ciega de nacimiento y esta persona recobra la vista. Y esto hace que su mensaje nos llegue aún más y nos enamoremos más de él, de este personaje enigmático. Y sabes que sin importar la época en la que estemos viviendo, el llamamiento de nuestro Señor es igual para todos nosotros. Te cuento que desde el principio de la creación, Dios ya te conocía. Él te formó y Él te tejió. Él ya sabía cuáles iban a ser tus gustos, tus fortalezas, tus debilidades. Y eso que te hace único es lo que hace que Dios se enamore de ti. Eso que te hace diferente del otro es lo que Dios no resiste. No resiste, digo, en amor con cada uno de nosotros. Lo que te diferencia de tu hermano es lo que Dios ve irresistible en cada uno, porque no hay otro igual. Tal cual como las huellas dactilares, no hay ninguna igual. Ese es el Señor. Dios nos vio desde antes y quien nos llama es Jesucristo. Es su Hijo quien nos llama. Él es el que te dice, ven con tu propio nombre, porque lo conoce. Imaginen la vida de estos 12 apóstoles cuando estaban en sus quehaceres cotidianos, atareados, unos pescando, otros dicen que estaban en una casa escuchando, otro estaba haciendo todo el cobro de impuestos para el Imperio Romano y Dios le llama
cada uno envuelto en sus quehaceres, pero escuchan ese llamado. Ven y sígueme. Y ante ese magnetismo, ante esa sensación de que algo más grande que la persona que yo estoy viendo ahí me está llamando, una sensación de propósito que recorre todo el cuerpo, te mueve a seguirlo. Y lo primero que dejamos es lo cotidiano, es el quehacer diario. Aquello que nos tenía tareado, lo dejamos y lo seguimos, porque la voz de este es más grande que lo que me tenía distraído. Y cuando Jesús te llama a ti por tu nombre, porque es Él quien llama, no es el Espíritu Santo el que llama, no es el Padre el que llama. El Padre deja esa tarea a su Hijo. Es nuestro Señor el que nos llama. Ven y sígueme. Y es el que nos muestra el camino de retorno al Padre. Y el Espíritu Santo es quien ilumina ese camino de regreso al Padre. Caminaron los apóstoles con Jesús años, 3 años, escuchando maravillas y viéndolas. Entre milagros y enseñanzas, entre parábolas, grandes caminatas, entre exhortaciones, entre muestras de su propia fragilidad frente al Señor, entre aciertos y desaciertos, tal cual nosotros vivimos con Él. Pero ni con ese tiempo que caminaban con Él eran capaces por sí mismos, ni con toda la formación que tenían como judíos, pese a que eran pescadores. Generalmente todo aquel que pertenecía al pueblo de Israel tenían un conocimiento muy claro de la Torá, de la palabra de Dios, de las escrituras hebreas. Y aún todo ese conocimiento se quedaba corto para poder describir la persona que tenían al frente, para poder discernir quién fue el que me llamó. No podían negar la atracción que sentían hacia la persona de Jesús, pero se veían impedidos en poder conocer quién es el que nos llama. Y es una tarea que poco a poco van descubriendo los apóstoles. No te sientas frustrado porque no entiendes o piensas, bueno, yo cuando pienso en la Trinidad, en quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, cuál es el papel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entro en completa turbación de mente y de espíritu porque no sé cuál es la realidad e intento buscar y escudriñar en las Escrituras para poder tener una claridad. No te turbes, no te canses con eso. Los apóstoles que son como nuestro modelo, apenas y conociendo las Escrituras, alcanzaban a vislumbrar quién era aquel que los había llamado. Y nosotros que no conocíamos las Escrituras hebreas, pues yo creo que Dios puede tener un poco más de paciencia con nosotros, de entender cuál es la anchura, cuál es la grandeza de aquel que nos llamó por nuestro nombre, a que le siguiéramos. Y es de él, de esta persona, de este Dios hombre, que vamos a hablar hoy. Este Evangelio de Juan fue uno de los últimos textos en constituirse de las Escrituras. Casi que se podría decir que es el último texto
del Nuevo Testamento que nos llega a nosotros dentro de lo que conocemos como el canon. Entonces, cuando Juan escribe este evangelio, presumiblemente en la isla de Patmos, en Grecia, que era una isla donde llevaban a las personas eh, del exilio, ya la visión y la claridad de la persona de Jesucristo en el apóstol anciano, un hombre ya pasados los 90 años de edad, nos deja un tesoro y una riqueza de aquel que lo había llamado, de un entendimiento profundo de quién fue ese día que estábamos con Juan Bautista y que escuchamos, ven y síguenos. Ahora sé quién fue el que me llamó. Y ese es un descubrimiento que vamos teniendo nosotros en nuestro caminar de la fe, en el que vamos alcanzando y dimensionando la grandeza de aquel que nos llamó a ser partícipes de su vida íntima. Porque Jesús no nos llama a que lo sigamos simplemente. Seguir a una persona es seguir un rastro, una huella, quizás una doctrina, una forma de ver el mundo, de pensar. Pero cuando Él nos llama, Él no nos llama a que caminemos un camino. Él nos llama a que participemos de su vida íntima, a que nos unamos a Él en espíritu. Es un pacto espiritual, es una unión con nosotros. Él nos llama a ser uno con Él. Y esa es la grandeza de ese llamado. Pero para poder entender esa grandeza de quién estoy llamado a ser, debo entender quién es aquel que me llama. Para saber cuál es la altura a la que estoy llamado, cuál es el propósito. Y esta es la revelación que Dios, a través de toda la experiencia que vivió el apóstol Juan, queda condensado en estas palabras, las cuales se conocen como el prólogo de Juan. Y sin más, un poco preámbulo, quería un poco como introducirlos a que tú te identifiques con esto. No quiero que leamos este texto como un texto muy profundo que me puede inspirar abstracciones filosóficas. No, 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 nada de eso. Que nos acerquemos a este texto sabiendo y dimensionando que aquel del que vamos a hablar te llamó a ti con tu nombre. Él mismo te llamó. ¿Y cómo vamos a responder nosotros a ese llamado? Y dice en el Evangelio según el apóstol Juan, dice, al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Si nos queda alguna duda de quién era Jesús, aquí podemos resolver. Dice que al principio era el verbo. Esta palabra aquí, verbo, viene del griego, que nosotros traducimos del griego, es logos. Logos es palabra. Dice, en el principio era la palabra y el verbo estaba en Dios. Así que la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo está encerrada en la misma naturaleza del Padre. Algunas personas durante la historia y durante los primeros 3 siglos del cristianismo se debatían, y en la época del apóstol Juan, donde se habían involucrado muchas personas
y muchos judíos se habían anexado a la iglesia, se tenía la expresión o la creencia que Jesús era un profeta, que era el Mesías y que venía lleno de Dios y que su concepción fue especial. Claro que sí. Pero Juan, en su revelación, para que no quepa la menor duda, nos dice, al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús era preexistente, que Jesús no es criatura. ¿Cuál es la diferencia entre una criatura y Dios? Que la criatura es una emanación, es una creación. Por eso es criatura, es algo que es creado. Es un ser creado. ¿Ya? Y cuando nos dicen que al principio era el verbo, significa que es increado, sino que el verbo siempre ha existido. Y aparte de que existía, estaba encerrado. Su naturaleza estaba encerrada en Dios, hacía parte de Dios, no que fuera algo diferente, sino que compartían una misma naturaleza. Y el verbo era Dios. Entonces, claramente, la relación entre el Padre y el Hijo es de deidad. Versículo 2. Él estaba al principio en Dios, retomando lo del, lo del punto primero. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Miren la revelación que tenía el apóstol Juan. Este prólogo de Juan, algunos eruditos estudiosos de las escrituras afirman que tiene la concepción como si fuera a manera de un himno, y que incluso antes de una homilía, antes de que alguien fuese a dar una enseñanza, se cantaba y se repetía este texto, dada su forma, ¿no? Dice, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. ¿Qué quiere decir? Que el verbo, que Jesús participó de la creación de todas las cosas. Si nosotros nos vamos al primer capítulo de Génesis, vemos que dice que en el principio era Dios. ¿Sí ven? Esperemos que le salga en pantalla. Dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Miren que como dice acá, al principio era el verbo. Igualmente en el Génesis, al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el verbo estaba en ese mismo momento de la creación, porque todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Como persona en la creación participó y todo fue hecho por Él. El mismo que habitó entre nosotros, el mismo que te llamó por tu nombre, es el mismo que antes de la creación hizo que todas las cosas fuesen posibles. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hay algo muy interesante y es que para los judíos la Torá, o sea, la palabra de Dios, era casi como si fuese una entidad viva. Y poco a poco también se fue adoptando
que la sabiduría que nosotros leemos en Proverbios es como si la sabiduría también fuera como una especie de identidad, como si tuviese una identidad propia, una personalidad. Se personificaba tanto a la palabra de Dios como a la sabiduría, pero ellos eran tan cuidadosos de no parecer politeístas y permanecer completamente monoteístas, entonces buscaban cómo intentar que esa personificación de la sabiduría no se les convirtiera en la adoración de la misma. Entonces me gustaría, aparte de este primer capítulo de Génesis, que nos vamos a Proverbios capítulo 8 del verso 27 al 30, y yo lo voy a ir leyendo acá en un momento. Proverbios 8 del 27 al 30. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando arriba condensó las nubes. Cuando afianzó las fuentes del abismo. Cuando al mar dio su precepto. Y las aguas no rebasarán su orilla. Cuando asentó los cimientos de toda la tierra. Yo estaba allí como arquitecto, y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo. Si nosotros leyésemos este pasaje en el Nuevo Testamento, sería muy fácil identificar a Jesucristo aquí en medio de este texto. Pero en este pasaje no están hablando explícitamente de nuestro Señor Jesucristo, aunque sí implícitamente. Están hablando de la sabiduría. Miren cómo se personifica a la sabiduría, de tanto para afirmar, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, y hablando con un pronombre de persona sobre la misma sabiduría. Y nótese también cómo el apóstol Juan personifica aquí el logos, la palabra de Dios o la Torá, y también personifica a la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Prólogo de Juan, versículo 4. 5. La luz luce en las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrará mi camino. La luz es la palabra, pero las tinieblas no la abrazaron. ¿Saben? Ya aquí empieza a mostrarse en este prólogo la construcción del prólogo. Miren, en principio, la relación de ese verbo con Dios, con su Padre, la relación del Hijo con el Padre. ¿Cómo es la relación de Jesús con el Padre? Él está en Dios, Él es Dios, todas las cosas fueron hechas por Él. En la relación perfecta de Dios con el Padre, Él es un partícipe del acto creativo. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, existía antes de que todas las cosas fueran hechas. Y no es creación de Dios. Jesús no es una criatura. Jesús siempre ha existido con el Padre. Y esto le da mucho más poder al Señor de lo que nosotros nos imaginamos. Y miren, devolviéndonos un poco a lo que les hablaba al principio, al ejercicio que estábamos haciendo, cómo era de complejo para ellos
viendo un ser de carne y hueso, haciendo tales prodigios, hablando como hablaba, haciendo que los muertos resucitaran. Para ellos que fueron enseñados en ese judaísmo en el que al hombre hay que despreciarlo y a Dios hay que darle todo honor y gloria, y ver a este hombre que se parecía tanto a Dios. Qué problema existencial el que tuvieron los discípulos. Y no hay creyente que no pase por este dilema. No hay creyente que no tenga ocasión de saltarse la prueba de Cristo. ¿Y cuál es la prueba de Cristo? Saber quién es Él dentro del todo el plano de la creación. Y semejante poder, ¿para qué me llamó a mí? Esa es, y en esto se resume, toda nuestra tarea como iglesia. ¿Quién es Él y para qué me llamó? Y ahí vamos a descubrir un misterio mucho más profundo, misterio del cual nos habla el apóstol Pablo, cuando dice, y así conoceré en aquel entonces, en aquel día, cómo soy amado, por qué soy llamado, cuán ancho y profundo es el amor de Dios. Versículo 5 dice, y la vida era la luz de los hombres. Ya cómo se relaciona el verbo que estaba en Dios, ya sabemos cómo se relaciona con Dios. Está en Dios, nada sin Él fue creado. Y esa luz vino a los hombres. Entonces nótense cómo, como si fuera desde el cielo, nos empiezan a describir, si seguimos el texto de Juan, cómo el verbo de Dios, cómo el Hijo de Dios se va encarnando y se va metiendo como si fuese en un embudo en esta realidad que nosotros estamos viviendo. Jesús, que es espíritu, comienza a hacerse hombre, a hacerse carne y a pasar como por una especie de embudo. Y dice, la luz en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Él se encarnó. Esto es una alusión directa a su encarnación. Verso 6. Después de esa encarnación, hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino este a dar testimonio de la luz, de la encarnación. Nótese que Juan Bautista no tenía la revelación plena de quién era aquel incluso a quien estaba anunciando. Y lo hacía en obediencia porque el Espíritu le dictaba. Pero no era su menester en el tiempo en el que estaba viviendo, que no se había revelado el Hijo del Hombre a través del Espíritu Santo, el conocer cuál era la dimensión del hombre aquel que estaba anunciando, del misterio pleno de la encarnación. Juan lo desconocía. Juan actuaba en la obediencia de predicar que aquel que viene después de mí, ni siquiera soy yo digno de atarle las sandalias. Síganlo a él, porque yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en fuego. ¿Y qué anunciaba Juan cuando daba testimonio de la luz? Anunciaba arrepentimiento. ¿Y en qué consistía el bautismo de Juan? Era un bautismo en el cual, a través de ese lavatorio que producido por el agua, simplemente yo voy arrepentido a Dios
y con el agua sello externamente lo que ya internamente yo pacté con Dios. Y es, me arrepiento para ser perdonado y lavado. Y el sello es un acto de fe que por el agua yo digo, Señor, con esta manifestación externa, yo ahora puedo recibirte. Entonces Juan, ¿qué predicó? Predicó, límpiense todos para que puedan escuchar al rey. Y cuando el rey, la luz que se hizo embudo y se manifestó a los hombres y se encarnó, que estaba en Dios, que jugaba en Dios, que participaba en la creación con Dios, vino a los hombres a hacerse uno de nosotros y poderla entender. El bautismo de Juan tenía el propósito de preparar los corazones, limpiar los oídos, limpiar los ojos, para que cuando ese hombre pasara por medio de ese mercadito en el que estábamos nosotros, zambullidos en nuestros quehaceres cotidianos, y nos dijera, Andrés, Pablo, Manuela, Adriana, yo pudiese sentir aquel magnetismo que los apóstoles y los discípulos también sintieron. El propósito y el valor del arrepentimiento es limpiar los oídos para poder escuchar del otro lado aquel que me llama y me dice, oye Ana, oye Pablo, oye José, te necesito. Oye Janes, te necesito. Por eso, a veces llegamos al Evangelio a través de situaciones dolorosas de nuestra vida. O generalmente un testimonio va cargado de una cantidad de dolor, de sufrimiento, de errores, de frustración, de ir en un camino equivocado, errático. Pero gracias precisamente a que hemos probado el error en la vida, pudimos arrepentirnos y decir, esto no me está llevando a ningún lado. Y en esa medida tuvimos un bautismo de arrepentimiento, que cuando escuchamos, ven, sígueme, sentimos ese magnetismo. Y eso tiene un valor muy grande. ¿Y saben cuál es el valor de haber sido llamados y escuchados? Que éramos ovejas de otro pastor y pasamos a ser ovejas de su rebaño. Y él nos dice que es el buen pastor. Imagínate tú, si tu pastor es el Señor de señores, el que estaba antes de que todas las cosas fueran creadas y que sin él nada se creó, te llama a ti y dice, yo soy tu pastor. Entonces, ¿a qué temeré? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Mm? Creo que nuestra preocupación debería ser, Señor, ayúdame a conocerte más. Ayúdame a estar más contigo para conocerte y saber que eres bueno. Escuchar más tu palabra y no la del mundo. Ayúdame a escuchar tu voz para que cuando me esté descarriando el redil pueda retornar el curso. Cuando esté a punto de llegar a un despeñadero, tú eres buen pastor, sé que me vas a salvar del lobo en el día malo. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Es el valor del bautismo de arrepentimiento que nos faculta para escuchar su voz y para limpiarnos. Entonces dice, vino a dar testimonio de la luz para testificar como testigo. Un testigo es aquel que habla en virtud de lo que vio, de lo que escuchó.
en última instancia, de todo aquello que presenció. Y eso lo faculta para poder ser veraz. Un testigo veraz es aquel que transmite lo que vio, lo que escuchó. Y él escuchó de Dios, él vio de Dios quién era aquel que iba a venir. Y fue obediente a eso. Alguien superior a mí. Y ese es quien voy a predicar. Pero su revelación llegó hasta allí. Para testificar de ella y que todos creyeran por él. No era él la luz. No era Juan la luz, Juan Bautista, sino que vino a dar testimonio de la luz. Miren cómo el apóstol Juan se toma aquí un momento en explicarnos para dejar completamente en claridad que Juan Bautista era testigo de la luz y que nosotros también somos testigos de la luz, pero no somos la luz. Por eso cuando nosotros damos un testigos de, somos o nos hacemos testigos de la obra de Dios en nosotros. No somos nosotros los protagonistas de nuestra propia historia, ni estamos enalteciendo, levantando un nombre, porque generalmente los testimonios van acompañados de una cantidad de cosas erráticas, caminos que nos llevaban a la destrucción, y realmente somos testigos de lo que Dios hace en ti y en mí. Eso es un testimonio y esto es lo que vino a hacer Juan. No era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Verso 9. Era la luz verdadera. Luz que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Él era la luz verdadera. Si yo enfatizo en que existe una luz verdadera, es porque existen también falsificaciones. Que nadie nos engañe. Si hay un Cristo, es porque hay falsos Cristos. Si hay un Cristo verdadero, es porque vendrán Cristos falsos. Si en la palabra nos dicen que hay una luz verdadera, es porque hay otros que pretenden ser esa luz. Pretenden también confundirnos. Que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Verso 10. Ya nos están hablando de nuestro Señor encarnado. Y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. La relación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo con su nación escogida. Cuando yo no tengo mis oídos limpios, hablando en la dimensión espiritual, obviamente, cuando yo estoy ciego por mi razón, por mi capricho, por mi formación, y no he alcanzado un verdadero arrepentimiento, puedo escuchar el llamado del Señor, así como lo escucharon predicar muchos de los que no se hicieron sus discípulos, sino que se hicieron detractores cuando nuestro Señor estuvo predicando. Sabemos que no todos lo siguieron multitudes, pero no todos le siguieron. Incluso recuerden cuando Jesús estuvo entre los suyos, en su propia tierra, y dice que Jesús no hizo milagros allí, hizo muy pocos milagros allí, porque no creían. ¿Cómo perderse semejante oportunidad?
¿Cómo perderse semejante oportunidad? Dios caminando entre nosotros. ¿Y cuántas veces el Señor ha estado caminando entre nosotros y nos ha estado hablando? ¿Cuántas veces ha utilizado a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, a un amigo con el que no hablabas hace mucho tiempo para hablarte a ti? Porque si Dios utilizó una burra, utiliza cualquier cantidad de burros. Si Dios utiliza cualquier circunstancia para hablarnos, pero no tenemos muchas veces en nuestro corazón, en nuestros oídos, la limpieza para entender cuándo nos está llamando, para entender hacia dónde nos está diciendo que vayamos. Les voy a contar algunas de las cosas con las que se tiene que enfrentar nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, porque Él es el buen pastor. Muchas veces Jesús te está hablando, y me ha pasado, que me viene hablando algo y yo estoy repitiéndome, es que yo no puedo, es que yo todavía estoy debiendo en esto, es que eso es todavía mucho para mí, es que otros saben más, pero yo no sé. Y no nos damos cuenta que ese parloteo interno que muchas veces nosotros tenemos no nos está dejando escuchar las palabras del pastor que nos está diciendo, ven por acá. ¿Quién ha visto una oveja muy intrépida? ¿Quién ha visto una oveja muy osada? Si ustedes saben, las ovejas son de los animales más dóciles y que si no tienen un pastor, se dispersan, no saben qué hacer. Son animales de rebaño, necesitan ser guiados. Dios quiere hablarnos. Jesús quiere hablarte al corazón todo el tiempo, pero se tiene que enfrentar a nuestro parloteo interior que no nos permite escucharlo, que no nos permite saber que nos está diciendo, ve por aquí, mira, esto que me has pedido, esto que me has dicho de esta persona, ya tienes la respuesta. Ven, sígueme por acá. Ven, no me pidas lo mismo. Ya estoy al tanto de esto. Ven, necesito que hagas tú esto y en el transcurso yo te daré aquello. Y cómo nosotros entorpecemos la obra del pastor todo el tiempo con ese parloteo insulso que no nos conviene, hablándonos todo el tiempo de nuestras incapacidades, de nuestra impotencia, de aquello que no tenemos. Pero la oveja no tiene nada. La oveja tiene que seguir. La oveja no necesita tener nada. Pero cuando la oveja es guiada, se va a sorprender porque aquel que es la cabeza sabrá por dónde ha de pasarla. Y cuando la ovejita pasa de un lugar árido a un terreno de pastoreo, de grandes pastos donde mana leche y miel, la oveja va a decir, wow, yo nunca hubiese podido llegar acá. Pero lo seguía a él, a mi pastor, lo escuché y heme aquí que estoy pastando. Algunas veces nos hará el pastor cruzar por senderos complicados, algunas veces de piedra, otras veces flanquear algún lago, rodear un espacio muy prolongado para poder llegar al lugar de abrevadero.
podremos esperar unas veces, nos podremos lacerar con algunos baches del camino, pero ahí está el buen pastor y él nos va a llevar. Pero el idioma de las ovejas es muy complejo, porque el idioma de las ovejas a veces es yo no puedo, yo no tengo, y Dios nunca te está pidiendo tener o poder. Él te está pidiendo, déjame guiarte, déjame ser pastor, sé tu oveja. Ese fue el poder del rey David. El rey David marcó la diferencia en este mundo, en la historia de la fe, porque fue pastor y sabía cómo ser pastoreado. No tenemos que tener nada. ¿Qué le podemos ofrecer al pastor? ¿Qué le podemos ofrecer a él? Seguirlo, y producto de ese seguirlo es que vamos a ver los resultados. Y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. El pastor llegó a su rebaño y su rebaño no le conoció. Mas a cuantos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos, hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, ovejas de otro rebaño. Escucharon y vieron que aquellas ovejas estaban despreciando a semejante pastor y le siguieron. Y a nosotros nos dio potestad de ser hijos de Dios. Le recibieron. ¿Sabes por qué está escrito acá de esta forma? El recibir. Porque tú recibes un llamado. Todos nosotros recibimos un llamado del Señor. Por eso se nos habla de aquellos que recibieron. Y miren lo que dicen, poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre. Porque si yo miro mis apellidos están más relacionados con la colonia española y la mayoría de nosotros. Pero si buscamos, alguno tendrá por allá un apellido sefardita y eso se conectará por allá a alguna tribu de Israel, pero por la carne, ligados a Jesús, muy poco. Ni de la voluntad carnal. Pero ¿cómo así que ni de la voluntad carnal? Es que tú no te llamas a ti mismo. Dios, es que yo me llamé a mí mismo y quiero ser tu hijo. Y aquí estoy yo. Me llamé y dije, yo quiero ser hijo de Dios. Y puse en un acta, la firmé, hice una oración y ya soy hijo tuyo. No, 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 no. No somos nosotros los que nos llamamos al reino. Es Él el que llama. ¿Cuál de los apóstoles dijo, Señor, yo sentí de parte de Dios que te tengo que seguir? Fue Cristo. Fue nuestro Señor Jesucristo el que le dijo, Pedro, sígueme. De la carne, no, porque Jesús todo lo que obraba, lo obraba en el Espíritu. Así que este llamado no proviene de la carne. ¿Tú crees que alguien te llevó a un grupo y en ese grupo te gustó y empezaste a orar y empezaste a meterte en toda una dinámica
de vida cristiana, o porque tus padres tenían una tradición, te bautizaron y siempre fuiste como afín a los temas espirituales y por eso eres creyente. Por toda esa casuística, por esa cadena causal, nos convertimos en creyentes, ¿no? Ni de voluntad carnal, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, son nacidos. Que Dios utilice tal cual somos, medios de carne y hueso, no significa que el llamado que Dios te hizo sea un llamado de la carne, o que por casualidad yo llegué a las cosas de Dios. Nadie llega por casualidad a las cosas de Dios. Es más, nadie conoce a su Hijo si no es porque el Padre revela al Hijo. Cuán privilegiados somos nosotros. Cuán privilegiado eres tú. Cuán privilegiada eres. Porque no fue un hombre el que te llamó. Dios utilizó un hombre para hablarte. Pero el eco del Espíritu proviene de Él. Este llamamiento no es algo natural. Tú no eres algo natural. Cuando Jesús te llama a ti, no vuelves a hacer lo mismo. No vuelves a ser el mismo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por quien todas las cosas fueron hechas, se hace carne, se hace un bebé, nace en un pesebre. Dios mismo habitando entre nosotros. Aquí quisiera contar una experiencia, pero me extendería mucho. Pero fue un regalo que Dios me dio en septiembre del 2015. Cuéntela, cuéntela. ¿Cómo decirle que no a eso? Bien. Y eso fue lo que me animó a mí, sobre todo a este pasaje. Miren, esto fue en septiembre del año 2015, eran más o menos las 9 de la mañana, era un viernes completamente ocioso, no estaba pensando en nada espiritual, lo menos espiritual del mundo, estaba viendo noticias internacionales, escuchando una que otra música por internet. Ese día no me había propuesto a orar mucho ni hacer nada espiritual. Por lo menos en la mañana no tenía como eso dentro de mis planes. Y en medio de ese estado de ociosidad, eh, veo un texto que alguien estaba patrocinando un libro en el que una persona que yo había leído, un ateo, había escrito un libro que se llama Dios existe, y yo había conocido porque había leído cosas de esta persona como un ateo reconocido, y me llamó mucho la atención, me puse a curiosear el libro y a buscarlo por PDF, a ver si podía pues como acceder a esa literatura, y efectivamente lo encuentro y comienzo a leer y así pues incrementar más como el tiempo de ocio. En un momento, mientras yo estaba leyendo a este filósofo, hablar sobre el por qué Dios sí podía existir, yo tengo una experiencia muy profunda en la que literalmente siento como si me desconectara. Siento una desconexión y empiezo a experimentar cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo es una manera en la que Dios o el Mesías o la persona de Jesús es una forma en la que Dios mismo nos está tocando a todos nosotros. Dios crea todas las reglas de juego, toda su creación, como si fuera un ajedrez.
Y el mismo, el Verbo Jesucristo, que es el mismo, se hace hombre, se mete dentro del ajedrez, se hace una ficha del ajedrez y nos dice, aquí estoy, ustedes no están solos. Y el mismo que creó todas las reglas, se hace regla en sí mismo y se hace pequeño, como uno más de su creación. Y más o menos de esa manera yo puedo explicar, aunque fue mucho más profundo, la manera de esta encarnación. Y yo estaba tan emocionado en ese momento porque yo empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo y yo empecé a cantar y el ocioso que no estaba pensando en nada espiritual pasó a ser, porque Dios lo tocó en ese momento, el más espiritual del mundo y a cantarle y a decirle a Dios qué feliz era, porque había podido entender algo de una manera demasiado sencilla como suele hacerlo él. De la emoción, yo no sé por qué no era capaz de contener esa emoción y me voy a acostar tipo 11:30 de la mañana. Yo suelo leer muy rápido, entonces me leo este libro muy rápido, me voy a acostarme porque no podía contener la emoción y la felicidad del amor de Dios, de cómo la persona de Jesús realmente era Dios habitando entre nosotros, Dios habitando entre nosotros y con nosotros, y que nadie puede decir que Dios dejó abandonado este mundo. Es más, nos demostró tal grado de compromiso que padeció todo lo que un ser humano puede padecer. Dios mismo, sintiendo por cada uno de nosotros y tomando nuestras iniquidades, nuestras faltas, nuestros pecados, los más pequeños y los más grandes, los más vergonzosos y los que se pueden comunicar más fácilmente, cada uno lo tomó. Y ahí dormido, yo comienzo a tener una visión con los ojos cerrados. Tenía mis ojos cerrados y veía como unas letras en hebreo que pasaban de derecha a izquierda. Yo conozco algo de hebreo, entonces más o menos traduje, pero no entendía muy bien y me fui a buscar por internet y resulta que encuentro un himno que cantaban los judíos hacía mucho tiempo. Y era muy lindo porque el himno más o menos traduce esto. El alma, Dios la creó dentro del hombre. El alma que Dios creó dentro del hombre, esa alma es pura y Dios la creó. Y ellos cantan esto desde hace mucho tiempo para recordar que nuestro espíritu viene de Dios. Y yo estaba tan feliz al ver todo esto y inmerso en toda esta experiencia. Y yo voy, tomo la Biblia, iba a empezar a leer algo y me topo con el prólogo de Juan. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Wow! El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir esto? De unigénito del Padre, que es muy fácil uno poder entender como que Dios se hace hombre, pero Dios deja de ser Dios. No, no es que Jesús y Dios sean la misma persona, sino que son diferentes personas, y esto es lo que nos hablan los padres de la iglesia, y el verbo que ya estaba en Dios se encarna, es el verbo el que se encarna. El Padre sigue siendo el Padre, pero es el verbo quien se encarna. Y por eso Juan dice, y hemos visto la gloria como de unigénito del Padre, como el único que está con el Padre y ha estado con él siempre desde la eternidad, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, da testimonio de él, clamando, este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo, porque era primero que yo. Juan está diciendo, yo soy criatura, pero el que viene
era primero que yo. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir que de su plenitud recibimos todos? Que Él está tan lleno, es tan rico, son tantas las riquezas que hay en su presencia, de su propia presencia emana toda la creación con una sola palabra. Cuando Él le decía a los mares que se calmen, los mares le tenían que obedecer porque Él los creó. La muerte, ¿qué problema es la muerte si yo puedo dar la vida? Lázaro, levántate. Y de su plenitud, de su llenura, de su ser, de su esencia divina, recibimos todos gracia sobre gracia. Y lo seguirá haciendo. Y si ha recibido gracia una vez, que es la salvación, seguirá recibiendo gracia. Gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la palabra, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. La ley es buena, pero la gracia y la verdad son el sentido de toda esta ley. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. ¡Wow! Dios ha planeado desde siempre ese encuentro de nuestro espíritu con su espíritu. El anhelo de Dios es tan grande porque cada uno de nosotros estemos a su lado, unidos a Él. Es tan grande, es un deseo tan fuerte. Y saben, Dios Padre le dice a Dios Hijo, oye, mira, ¿ves esta persona? Y Dios Hijo le dice, sí, claro que la veo, yo le conozco. Pablo, Andrés, Juan, llámalo y tráelo, que yo quiero estar con él. Y el Hijo, unido al Padre, que hace la voluntad del Padre, que está en él, mora en esta tierra, pasa todo lo que tiene que pasar y a través de todos los tiempos se acerca a ti y te dice, oye, sígueme, deja lo que estás haciendo y sígueme. ¿Y todo esto para qué? Para que tú conozcas no solamente al Hijo, sino a través del Hijo, conozcas al Padre, que quiere que estés de vuelta en casa. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? Bien lo decía Manuela en estos días, el Espíritu Santo se encargará de que tú no desperdicies ese llamado y que sepas, que entiendas, que dimensiones quién es aquel que te ha llamado y que entiendas para qué te llamó. Y te va a ayudar a atender a ese llamado y te va a tomar de la mano y te va a enseñar como un tutor. Y si tú caes, Él te va a consolar. Si tú te arrepientes, Él traerá lo que el Hijo ganó en su encarnación para que tú puedas vivir la gracia sobre gracia. Y va a ser que el llamado del Padre y que la sangre de Jesucristo no haya caído en vano sobre ti. Y el Espíritu Santo tiene mucho trabajo con nosotros. Tú puedes escuchar al Padre, al Hijo y puedes escuchar al Espíritu Santo. No nos distraigamos.
Qué bueno poder llegar a tener una revelación de por qué el Señor nos llamó. Y mientras tanto, así como los apóstoles, volvamos a este mercadillo de Jerusalén. Caminemos con Él, escuchémosle, leamos su palabra. ¿Para qué me llamó? Y poco a poco, si has recibido su espíritu, Él te va a ir revelando para qué te llamó en este tiempo, porque no podía ser en otro. ¿Para qué te llamó a ti? Es lo que Él quiere hacer y revelar ese nombre en ti. Y te sorprenderá lo unidos que poco a poco vamos descubriendo que estamos a Él, lo unidos. Y ahora que es tiempo en el que pasan filmaciones, películas de la vida de Jesús, estoy seguro que ya no las vas a ver como antes. Vas a entender muchas cosas. Y te invito a que lo hagas, que vale la pena. Vas a entender muchas cosas. Y tu vida, que sea cómo responder a ese llamado. Señor, ¿cómo respondo a ese llamado? ¿Qué voces tengo que callar para poder seguirte? ¿Qué me está entreteniendo para poder seguir y seguir tu paso? ¿Qué es lo que tengo que flanquear? ¿Qué tengo que entender? Primero, queramos escucharle. Después, queramos entender. Primero, a veces, viene la obediencia. Después de la obediencia viene el entender. Caminaremos muchas veces y el pastor, yo no he visto la primera oveja que sepa el pastor por qué la está llevando por cierto camino. Ella confía en el pastor. ¿Por qué será que nos está haciendo pasar por allí? Y la oveja diciendo, ay, no, yo quisiera dar la vuelta por aquí. Si tomo esta travesía, este camino corto, puedo llegar más rápido, creerá la oveja. Y el pastor siendo el pastor y sabiendo por dónde es que nos tiene que caminar. Y de aquí en cuando la oveja le dice al pastor, ¿a dónde es que la tiene que llevar a pastar? Fijo, llegamos donde los lobos, o los lobos disfrazados de oveja, que es peor. La obediencia, por lo general, viene primero que la comprensión. Cuando en el camino de la obediencia el pastor me lleva a los pastos, la oveja puede mirar todo el trayecto que el pastor tomó y dirá, wow, ahora entendí por dónde me trajo el pastor. Es un buen pastor. Pero primero tuve que ser obediente. Y ahora entiendo. Y ahora mi obediencia la puedo transmitir en forma de conocimiento a otra persona, a otra oveja o a otro que no sea oveja. Y mostrarle el camino que me mostró el pastor. Los invito a que meditemos lo que les pude hablar hoy respecto a este pasaje. Seguramente alguna vez que estemos volviendo a ver el Evangelio de Juan, entraré más en detalle sobre algunos pasajes históricos o con el trasfondo teológico, pero mi invitación hoy, ya para terminar, es llevémonos esta reflexión. Señor, tú me llamaste, aquí estoy. Que mi vida no se desperdicie. Y que mis oídos, así como los de tus apóstoles, estuvieron limpios cuando tú les dijiste, ven y sígueme. Y seamos seguidores de verdad. Señor, limpia y purifica, Señor,
nuestros oídos para que escuchemos tu voz, la del buen pastor, la de aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que era antes que todas las cosas fueron creadas y que nada sin él fue creado, aquel que es la luz de los hombres y que habitó entre nosotros y que nos dejó unos testamentos, 4 testamentos nos dejó, 4 testimonios de quién y cómo te comportaste en esta vida, para que nosotros tuviéramos como regla de principio tu comportamiento. Y que así sea, Señor, en todos nosotros, en el nombre, tu nombre precioso, Hijo de Dios, Yeshua de Nazaret. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga mucho y un abrazo enorme para todos.